En este video te adentrarás en un relato escalofriante, basado en hechos reales, que te hará cuestionar cada sonido, cada sombra y cada susurro que escuches la próxima vez que te acerques a un río. Dos hombres, una noche de pesca y una criatura que desafía toda lógica y razón. ¿Qué era esa cosa que los observaba desde la orilla? ¿Por qué imitaba voces humanas? ¿Y qué habría pasado si hubieran respondido a su llamado? En los próximos minutos descubrirás no solo una historia que te helará la sangre, sino también una reflexión profunda sobre los límites de lo desconocido y cómo, a veces, la naturaleza guarda secretos que nunca deberíamos desvelar. Prepárate, porque este relato no es para los débiles de corazón. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si alguna vez has sentido que algo te observaba en la oscuridad, o si crees en criaturas que habitan en los rincones más oscuros de nuestro mundo, comenta con la frase «La oscuridad nos observa». Tu comentario no solo ayudará a que más personas descubran este contenido, sino que también nos mostrará cuántos valientes están dispuestos a adentrarse en lo desconocido. No olvides darle me gusta a este video. Al hacerlo, estarás obligando a YouTube a mostrar este contenido a más personas que, como tú, sienten una fascinación por los misterios que acechan en las sombras. Y ahora, adentrémonos en la historia. Dos hombres, un río y una criatura que jamás olvidarán. Era una noche de luna llena, ese tipo de noche en la que el cielo parece estar más cerca de la tierra y el aire se llena de un silencio inquietante. Dos amigos, Marcos y Javier, decidieron salir de pesca al río San Lorenzo, un lugar conocido por sus aguas tranquilas y su abundancia de peces. Ambos eran experimentados pescadores, acostumbrados a las largas horas de espera y a los sonidos de la naturaleza. Pero esa noche, algo era diferente. El río San Lorenzo no era un lugar cualquiera. Los lugareños contaban historias sobre extraños sucesos en sus orillas, voces que no tenían dueño, sombras que se movían entre los árboles y, en ocasiones, un silencio tan denso que parecía absorber todo sonido. Sin embargo, Marcos y Javier siempre habían sido escépticos. Para ellos, esas historias no eran más que cuentos para asustar a los niños o excusas de quienes no sabían pescar. Esa noche, el río parecía estar de su lado. Las aguas estaban calmadas y la luna reflejaba su luz plateada sobre la superficie, creando un escenario casi mágico. Los dos hombres se instalaron en su lugar habitual, cerca de un grupo de árboles cuyas raíces se extendían hasta el agua. Prepararon sus cañas, encendieron una pequeña fogata para ahuyentar el frío y comenzaron a esperar. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. El sonido del agua fluyendo y el crujido ocasional de la fogata eran los únicos ruidos que acompañaban su conversación. Hablaban de sus vidas, de sus familias y de cómo la pesca era su escape de la rutina. Pero, poco a poco, comenzaron a notar algo extraño. Primero fue un susurro leve, casi imperceptible, que parecía venir de entre los árboles. Marcos lo atribuyó al viento, pero Javier no estaba tan seguro. Luego, un sonido más claro, una voz que decía algo ininteligible. Ambos se miraron, incómodos. ¿Escuchaste eso?, preguntó Javier, bajando la voz. Sí, pero debe ser algún animal, respondió Marcos tratando de mantener la calma. Sin embargo, la voz no desapareció. Esta vez era más clara, más cercana. Parecía decir sus nombres. Marcos, Javier. ¿Quién está ahí?, gritó Marcos levantándose de su silla. No hubo respuesta, solo un silencio que parecía envolverlos. La fogata parpadeó, como si algo hubiera pasado frente a ella, y el aire se volvió más frío. Ambos hombres sintieron una presencia, algo que los observaba desde la oscuridad. Fue entonces cuando vieron la silueta.
Al otro lado del río, entre los árboles, algo se movía. No era un animal, al menos no uno que reconocieran. Era alto, demasiado alto, y su forma era vagamente humana, pero sus movimientos eran erráticos, casi como si estuviera aprendiendo a moverse. Lo más aterrador era su rostro, o la falta de él. Solo dos puntos brillantes que parecían ojos, fijos en ellos. «Tenemos que irnos», susurró Javier, pero antes de que pudieran reaccionar, la criatura emitió un sonido que los paralizó. Era una risa, pero no humana. Era una imitación burda, grotesca, como si algo hubiera intentado copiar el sonido de una risa sin entenderlo. La criatura los llamó de nuevo, esta vez con una voz que imitaba a la perfección la de Marcos. «Venid a la orilla», dijo con un tono que sonaba casi tentador. Marcos y Javier sabían que no debían acercarse, pero algo en esa voz los hipnotizaba. Era como si una parte de ellos quisiera obedecer, mientras que otra gritaba para que huyeran. Esa noche, el río San Lorenzo ya no era un lugar de paz. Era un lugar de pesadillas. La voz que imitaba a Marcos resonó en la noche, como un eco que se deslizaba sobre las aguas del río. Era perfecta, demasiado perfecta. Cada tono, cada inflexión era idéntica a la de Marcos, pero había algo en ella que resultaba profundamente inquietante. Era como si la criatura hubiera robado un fragmento de su esencia para usarlo en su macabro juego. «No mires», susurró Javier, agarrando el brazo de Marcos con fuerza. «No la mires directamente». Pero era difícil no hacerlo. La criatura estaba allí, al otro lado del río, moviéndose con una gracia antinatural. Sus largas extremidades se mecían como si estuviera bailando, pero sus movimientos eran erráticos, como si no estuviera completamente en control de su propio cuerpo. Aquellos dos puntos brillantes que hacían las veces de ojos no se apartaban de ellos, y la sensación de ser observados era insoportable. ¿Qué es eso?», preguntó Marcos, sin poder ocultar el temblor en su voz. «No lo sé», respondió Javier, «pero no es humano». La criatura emitió otro sonido, esta vez imitando la voz de Javier. «No tengáis miedo», dijo, con una calma que resultaba grotesca. «Venid a la orilla». La voz era tan convincente que por un momento ambos hombres sintieron la tentación de obedecer. Era como si una fuerza invisible los empujara hacia el río, hacia la criatura, pero algo en su instinto les advirtió que no lo hicieran. «No», murmuró Marcos, apretando los puños. «No podemos ir». La criatura pareció darse cuenta de su resistencia. Dejó de moverse y se quedó quieta, observándolos con una intensidad que helaba la sangre. Luego, lentamente, comenzó a acercarse al agua. «¿Qué está haciendo?», preguntó Javier, sin apartar la vista de la figura. No, tuvieron que esperar mucho para obtener una respuesta. La criatura entró en el río, pero no como lo haría un ser humano. No había salpicaduras, ni sonido de agua moviéndose. Simplemente se deslizó sobre la superficie como si fuera parte de ella. Sus largos brazos se extendieron hacia los hombres, y su voz resonó de nuevo, esta vez con un tono más urgente. «Venid», dijo, «no podéis escapar». Marcos y Javier retrocedieron, pero la criatura no parecía tener prisa. Avanzaba lentamente, como si supiera que no había escapatoria. El río, que antes parecía un lugar tranquilo y seguro, ahora se sentía como una trampa. «Tenemos que correr», dijo Javier. Pero antes de que pudieran moverse, la criatura emitió un sonido que los paralizó. Era una mezcla entre un grito y un canto, un sonido que no pertenecía a este mundo. Resonó en sus cabezas, nublando sus pensamientos y llenándolos de una sensación de desesperanza. Era como si la criatura estuviera tratando de controlarlos, de obligarlos a quedarse. «No podemos dejarnos atrapar», dijo Marcos, forcejeando contra la sensación que lo invadía.
Tenemos que luchar. Con un esfuerzo sobrehumano, ambos hombres lograron romper el hechizo. Corrieron hacia el bosque, dejando atrás sus cañas y la fogata. No miraron atrás, pero sabían que la criatura los seguía. Podían oír sus pasos, su respiración entrecortada y esa risa burlona que los perseguía como una maldición. El bosque, que antes les había parecido un lugar familiar, ahora era un laberinto de sombras y sonidos desconocidos. Cada rama que rozaba sus rostros, cada crujido bajo sus pies, les recordaba que no estaban solos. La criatura estaba allí, en alguna parte, esperando el momento adecuado para atacar. Y entonces lo hicieron. Se detuvieron en un claro, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la criatura ya no los seguía. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio. ¿Dónde está?, preguntó Marcos, mirando a su alrededor con desesperación. No lo sé, respondió Javier, pero no podemos bajar la guardia. Fue entonces cuando escucharon la voz de nuevo, pero esta vez venía de todas partes. «¡No podéis escapar!», dijo la criatura, y su risa resonó en la noche, llenando el aire con una sensación de inevitabilidad. El claro del bosque, que por un momento había parecido un refugio, ahora se sentía como una trampa. La voz de la criatura resonaba desde todas direcciones, como si el mismo bosque estuviera conspirando contra ellos. Marcos y Javier se miraron, sabiendo que no podían quedarse allí. «Tenemos que seguir corriendo», dijo Javier, aunque su voz temblaba. «No podemos detenernos». Marcos asintió, pero sus piernas parecían pesar más que nunca. Cada paso era una batalla contra el miedo y el agotamiento. El bosque, que antes les había parecido familiar, ahora era un laberinto de sombras y sonidos desconocidos. Los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, y las ramas parecían estirarse hacia ellos como garras listas para atraparlos. Corrieron sin rumbo fijo, guiados únicamente por el instinto de supervivencia. Pero no importaba cuánto corrieran, la sensación de ser perseguidos no desaparecía. De vez en cuando escuchaban pasos detrás de ellos, o una risa burlona que parecía surgir de la nada. «¿Crees que es real?», preguntó Marcos entre jadeos. «¿O es solo nuestra mente jugándonos una mala pasada?» «No lo sé», respondió Javier, «pero no podemos arriesgarnos a averiguarlo». De repente el suelo bajo sus pies cambió. Ya no era la tierra firme del bosque, sino algo blando y húmedo. Marcos miró hacia abajo y se dio cuenta de que estaban en un pantano. El agua les llegaba hasta los tobillos y cada paso era más difícil que el anterior. «¡Cuidado!», gritó Javier agarrando a Marcos antes de que cayera en un hoyo más profundo. Este lugar es una trampa, pero no tenían opción. Detrás de ellos, la criatura seguía avanzando. Podían ver su silueta entre los árboles, moviéndose con esa gracia antinatural que los helaba de terror. «No podéis escapar», dijo la voz, ahora más cerca que nunca. «Sois míos». Marcos y Javier intentaron avanzar, pero el pantano parecía estar vivo. Las raíces de los árboles se enredaban en sus pies y el agua fría les llegaba hasta las rodillas. Cada paso era una lucha, y la criatura se acercaba cada vez más. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Marcos desesperado. «Por ahí», señaló Javier hacia un grupo de árboles más altos que sobresalían del pantano. «Podemos trepar». Con un esfuerzo sobrehumano, lograron llegar a los árboles. Marcos trepó primero, ayudando a Javier a subir detrás de él. Desde allí, pudieron ver la silueta de la criatura detenerse al borde del pantano. «¿Por qué no nos sigue?», preguntó Marcos, sin poder ocultar su alivio. «No lo sé», respondió Javier, «pero no podemos bajar la guardia». La criatura los observó durante un momento, como si estuviera evaluando la situación. Luego,
Emitió un sonido que le heló la sangre, una mezcla entre un grito y un canto que resonó en sus cabezas como una maldición. «No importa a dónde vayáis», dijo la voz, «os encontraré». Y con eso la criatura se desvaneció en la oscuridad, dejando a los dos hombres solos en el árbol, temblando de miedo y frío. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marcos, mirando a Javier con desesperación. «No lo sé», respondió Javier, «pero no podemos quedarnos aquí». El bosque estaba en silencio, pero ambos sabían que la criatura no se había ido. Solo estaba esperando. El silencio del bosque era casi peor que los sonidos de la criatura. Marcos y Javier permanecieron en el árbol temblando de frío y miedo mientras sus mentes intentaban procesar lo que acababa de suceder. El pantano debajo de ellos brillaba bajo la luz de la luna, y las sombras de los árboles se extendían como brazos oscuros, listos para atraparlos si se atrevían a bajar. «No podemos quedarnos aquí», dijo Marcos finalmente, rompiendo el silencio. «Si esa cosa vuelve, estamos atrapados». Javier asintió, pero su mirada estaba fija en algo a lo lejos. Entre los árboles, apenas visible en la penumbra, había una estructura. No era natural, era demasiado recta, demasiado simétrica para ser parte del bosque. «¿Ves eso?», preguntó Javier, señalando hacia la estructura. Marcos siguió su mirada y contuvo el aliento. Era una cabaña, vieja y deteriorada, pero una cabaña al fin. Las paredes de madera estaban cubiertas de musgo y el techo parecía a punto de derrumbarse, pero en ese momento era el refugio más hermoso que habían visto. «Podemos escondernos allí», dijo Marcos, con un atisbo de esperanza en su voz. «Tal vez la criatura no nos encuentre». Con cuidado, bajaron del árbol y avanzaron hacia la cabaña. Cada paso era una agonía, ya que el pantano intentaba retenerlos, pero finalmente llegaron a tierra firme. La cabaña estaba más cerca de lo que parecía, y cuando llegaron a la puerta, notaron que estaba entreabierta, como si alguien o algo la hubiera dejado así. «¿Crees que es seguro?», preguntó Marcos, mirando a Javier con incertidumbre. «No tenemos muchas opciones», respondió Javier, empujando la puerta con cuidado. El interior de la cabaña era oscuro y húmedo, pero estaba vacío. Había un viejo banco de madera, una mesa cubierta de polvo y un rincón con mantas apiladas. En el centro de la habitación había una chimenea, y aunque no había leña, la sola idea de encender un fuego les dio un poco de esperanza. «Podemos pasar la noche aquí», dijo Javier cerrando la puerta detrás de ellos. «Al menos estaremos a salvo de esa cosa». Marcos no estaba tan seguro. Algo en la cabaña no le gustaba. Las paredes parecían susurrar, y el aire era pesado, como si estuviera cargado de algo que no podía ver. Pero no dijo nada. Después de todo, era mejor que estar afuera, expuestos a la criatura. Se sentaron en el banco, tratando de calmar sus nervios. Javier sacó una linterna de su mochila y la encendió, iluminando la habitación con una luz tenue. Fue entonces cuando notaron algo extraño en las paredes. Había marcas, como arañazos, que cubrían la madera de arriba abajo. Algunas eran antiguas, casi borradas por el tiempo, pero otras parecían frescas, y no eran marcas hechas por animales, eran demasiado precisas, demasiado deliberadas. «¿Qué crees que hizo esto?», preguntó Marcos, corriendo sus dedos sobre las marcas. «No lo sé», respondió Javier, «pero no me gusta». De repente escucharon un sonido fuera de la cabaña. Era un golpe suave, como si algo hubiera tocado la puerta. Ambos hombres se quedaron quietos, conteniendo la respiración. «¿Es ella?», susurró Marcos, mirando a Javier con ojos llenos de terror. Javier no respondió. En lugar de eso, se acercó a la puerta y miró por una de las grietas de la madera. Afuera, la luna iluminaba el claro del bosque, pero no había nada allí.
Solo el viento moviendo las ramas de los árboles. No hay nadie, dijo, aunque su voz no sonaba convincente. Pero entonces el sonido volvió. Esta vez era más fuerte, más insistente. Alguien o algo estaba golpeando la puerta. «¡Abrid!», dijo una voz desde afuera. «¡Por favor, abrid!». Era una voz humana, desesperada, y por un momento Marcos y Javier se miraron, preguntándose si debían abrir. «¿Qué hacemos?», preguntó Marcos con el corazón latiendo con fuerza. «No lo sé», respondió Javier, «pero si no abrimos, podríamos estar condenando a alguien». Con manos temblorosas, Javier alcanzó el picaporte y abrió la puerta. Afuera no había nadie. Solo la oscuridad del bosque y el sonido del viento. Pero en el suelo, justo frente a la puerta, había algo. Era un objeto pequeño, cubierto de barro. Marcos lo recogió y lo limpió con su camisa. Era un reloj, viejo y oxidado, pero aún funcionando. En la parte de atrás había una inscripción: «Para Javier, con amor. Siempre estaré contigo». Javier palideció. «Este es mi reloj», dijo con una voz que apenas podía oírse. «Lo perdí hace años, en este mismo bosque». El reloj en las manos de Javier parecía pesar más que el plomo. Lo sostuvo con incredulidad, sus dedos temblando mientras trazaba la inscripción en la parte trasera. «Para Javier, con amor. Siempre estaré contigo». Las palabras le resultaban familiares, demasiado familiares. «Este reloj», susurró Javier, mirando a Marcos con ojos llenos de confusión. «Lo perdí hace años, en este mismo bosque. Fue durante una excursión con mi hermano menor, Luis. Él me lo regaló antes de que...». No terminó la frase. Marcos notó cómo la voz de Javier se quebraba, como si recordar aquel momento le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. «¿Antes de qué?», preguntó Marcos, aunque algo en su instinto le decía que no quería saber la respuesta. Javier respiró hondo, como si estuviera luchando por mantener la compostura. «Antes de que desapareciera», dijo finalmente. «Luis y yo estábamos explorando el bosque, como solíamos hacerlo. Él era más joven, más curioso. Se adentró demasiado en el pantano y nunca lo volví a ver. Lo buscamos durante días, pero no encontramos ni rastro de él, hasta ahora». Marcos miró el reloj, luego la cabaña, y finalmente a Javier. Una sensación de inquietud se apoderó de él. «¿Crees que esto tiene algo que ver con Luis?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «No lo sé», respondió Javier, «pero esta cabaña no debería estar aquí. Nunca la habíamos visto antes, y Luis y yo exploramos cada rincón de este bosque». Decidieron investigar más a fondo. Con la linterna en mano, comenzaron a examinar la cabaña con más detenimiento. Las marcas en las paredes parecían contar una historia de desesperación y terror. Algunas eran simples arañazos, pero otras formaban patrones, como si alguien hubiera intentado escribir algo. «Mira esto», dijo Marcos, iluminando una sección de la pared cerca de la chimenea. Había palabras talladas toscamente en la madera. Eran difíciles de leer, pero después de un momento lograron descifrarlas. «No confíes en las voces, no confíes en ella. Ella te engañará». «¿De qué está hablando?», preguntó Marcos, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él. «No lo sé», respondió Javier, «pero no me gusta nada de esto». De repente, la linterna parpadeó y se apagó, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Ambos hombres contuvieron la respiración, esperando a que sus ojos se adaptaran a la penumbra. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Era un susurro, proveniente de algún rincón de la cabaña. No era la voz de la criatura, ni tampoco la de Javier o Marcos. Era una voz infantil, débil y temblorosa. «Javier», dijo la voz. «¿Eres tú?»,
Javier se quedó paralizado. Conocía esa voz. La había escuchado en sus sueños, en sus pesadillas, durante años. «Luis», susurró, con una mezcla de esperanza y terror. «¿Eres tú?» «Sí», respondió la voz. «Estoy aquí. Pero tienes que ayudarme. Ella no me deja ir». «¿Quién?», preguntó Javier avanzando hacia la voz. «¿Quién no te deja ir?» «La dama del pantano», dijo la voz ahora más cerca. «Ella me atrapó. Pero si vienes conmigo podemos escapar». Marcos intentó detener a Javier, pero era demasiado tarde. Javier ya estaba siguiendo la voz, moviéndose hacia el rincón más oscuro de la cabaña. «Javier, no», dijo Marcos, agarrando su brazo. «Esto no está bien. Es una trampa. Es... mi hermano», gritó Javier sacudiéndose. «No lo entiendes. Tengo que ayudarlo». La voz sonó de nuevo, esta vez más insistente. «Ven, Javier, ven conmigo». Javier se soltó de Marcos y avanzó hacia la oscuridad. Marcos intentó seguirlo, pero algo lo detuvo. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás, impidiéndole moverse. «Javier, no», gritó, pero ya era demasiado tarde. Javier desapareció en la oscuridad y la cabaña quedó en silencio. Marcos se quedó paralizado en medio de la cabaña, incapaz de moverse, incapaz de respirar. La oscuridad lo rodeaba, densa y opresiva, como si el mismo bosque hubiera decidido tragárselo. La voz de Javier había desaparecido y con ella cualquier rastro de su amigo. «¡Javier!», gritó Marcos desesperado. «¡Responde!». Pero no hubo respuesta. Solo el silencio. Ese silencio que parecía tener vida propia, que lo observaba, que lo juzgaba. De repente, la linterna en sus manos parpadeó y volvió a encenderse, iluminando la cabaña con una luz tenue. Marcos miró a su alrededor, esperando ver a Javier en algún rincón, pero no había nadie. Solo las marcas en las paredes, que ahora parecían brillar bajo la luz de la linterna. Fue entonces cuando lo vio. En el rincón más oscuro de la cabaña, donde Javier había desaparecido, había una puerta. No estaba allí antes, o al menos Marcos no la había notado. Era una puerta vieja, de madera carcomida con un picaporte oxidado, y estaba entreabierta. «¿Javier?», llamó Marcos, avanzando hacia la puerta con cautela. No hubo respuesta, pero algo lo impulsó a seguir. Con manos temblorosas, abrió la puerta y se encontró frente a un pasillo estrecho y oscuro. El aire era frío y húmedo, y olía a tierra mojada y podredumbre. «Esto no puede estar aquí», murmuró Marcos, recordando que la cabaña era pequeña, demasiado pequeña para tener un pasillo. Pero no había tiempo para pensar en lógica. Tenía que encontrar a Javier. Avanzó por el pasillo, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. El suelo era blando, como si estuviera caminando sobre barro, y cada paso era más difícil que el anterior. La linterna iluminaba solo unos pocos metros frente a él, pero era suficiente para ver que el pasillo no tenía fin. De repente, escuchó una voz. Era Javier, pero no sonaba como él. «Marcos», dijo la voz débil y temblorosa. «Ayúdame». «Javier», gritó Marcos corriendo hacia la voz. «Espera». Pero cuanto más corría, más lejos parecía estar la voz. El pasillo se extendía ante él, interminable, y la sensación de estar atrapado en una pesadilla se hacía más fuerte. Finalmente, el pasillo terminó en una habitación circular, iluminada por una luz tenue y verdosa que parecía venir de ninguna parte. En el centro de la habitación había una figura. Era una mujer, o al menos parecía serlo. Su cabello largo y negro caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. Vestía un vestido blanco, viejo y rasgado, que flotaba alrededor de su cuerpo como si estuviera bajo el agua.
Pero lo más aterrador eran sus ojos. Brillaban con un resplandor sobrenatural, fijos en Marcos con una intensidad que lo paralizó. «La dama del pantano», susurró Marcos, recordando las palabras de la voz que decía ser Luis. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa llena de malicia, de triunfo. «Has venido», dijo con una voz que resonó en la habitación como un eco. «Sabía que vendrías». «¿Dónde está Javier?», preguntó Marcos, tratando de mantener la calma. «¿Qué le has hecho?». «Javier está donde debe estar», respondió la mujer. «Conmigo». «Déjalo ir», gritó Marcos avanzando hacia ella. «No tiene nada que ver con esto». La mujer rió, una risa fría y burlona que heló la sangre de Marcos. «Él eligió venir», dijo, «como todos los demás». De repente, las paredes de la habitación comenzaron a moverse, revelando docenas de figuras. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. Sus rostros estaban pálidos y demacrados, y sus ojos vacíos miraban a Marcos con una mezcla de tristeza y resignación. «Ellos también pensaron que podían escapar», dijo la mujer. «Pero nadie escapa de la dama del pantano». Marcos retrocedió, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de él. Entre las figuras reconoció a Javier. Estaba de pie, inmóvil, con los ojos cerrados y una expresión de paz en su rostro. «¡Javier!», gritó Marcos corriendo hacia él. «¡Despierta!». Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la dama del pantano apareció frente a él, bloqueando su camino. «Es demasiado tarde», dijo. «Él es mío ahora. Y tú serás el próximo». Marcos despertó en el suelo de la cabaña, jadeando y cubierto de sudor frío. La linterna yacía a su lado, su luz parpadeando débilmente. Miró a su alrededor, esperando ver las paredes de la habitación circular, la dama del pantano o a Javier. Pero no había nada. Solo la cabaña, vacía y silenciosa, como si todo lo que había sucedido fuera un sueño. «¿Javier?», llamó, su voz temblorosa en la oscuridad. No hubo respuesta. Se levantó, tambaleándose, y salió de la cabaña. El bosque estaba en silencio, y la luna brillaba en lo alto, iluminando el pantano con una luz plateada. No había rastro de la criatura ni de Javier, solo el viento susurrando entre los árboles como si el bosque estuviera guardando un secreto. Marcos no supo cuánto tiempo pasó buscando a su amigo. Recorrió cada rincón del bosque, llamando su nombre, pero no encontró nada. Finalmente, exhausto y desesperado, regresó al río San Lorenzo, donde todo había comenzado. Las cañas de pescar aún estaban allí, junto a la fogata que se había apagado hacía horas. Marcos se sentó en la orilla, mirando el agua que fluía tranquilamente. Era difícil creer que solo unas horas antes todo había sido normal. Pero ahora nada volvería a serlo. La dama del pantano, la criatura que imitaba voces, las sombras en el bosque, todo eso era real. Y Javier, su mejor amigo, había desaparecido, como tantos otros antes que él. Marcos sabía que no podía hacer nada. No podía luchar contra algo que no entendía, algo que estaba más allá de la lógica y la razón. Pero también sabía que no podía quedarse callado. Por eso estoy aquí, contándote esta historia, porque el mundo está lleno de misterios que no podemos explicar, de criaturas que acechan en las sombras y de lugares que nunca deberíamos visitar. Y aunque no lo veamos, aunque no lo creamos, están ahí, esperando. Si has llegado hasta el final de este video, felicidades. Eres uno de los valientes, uno de los pocos que se atreven a adentrarse en lo desconocido. Pero esto no termina aquí. La dama del pantano es solo una de las muchas historias que esperan ser contadas, y hay muchas más criaturas, muchos más secretos que están ahí afuera, en la oscuridad. Por eso te pido que comentes con la frase «La oscuridad nos observa». Quiero saber los nombres de los valientes que llegaron hasta el final.
de aquellos que no temen enfrentarse a lo desconocido. Tu comentario no solo me ayudará a seguir creando contenido como este, sino que también servirá como un recordatorio de que no estamos solos en esta búsqueda de la verdad. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que, como tú, sienten curiosidad por los misterios que nos rodean. Cuantas más personas vean este contenido, más podremos explorar juntos los rincones más oscuros de nuestro mundo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque esto no es solo un video, es una invitación a un viaje hacia lo desconocido, hacia lo inexplicable, un viaje que, te lo prometo, no olvidarás. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad de valientes. Y recuerda, la próxima vez que escuches un susurro en la oscuridad o sientas que algo te observa desde las sombras, piensa en esta historia, porque a veces lo que no vemos es más real de lo que creemos. Hasta la próxima, y que la luz te guíe en la oscuridad.